Buenos días a los compañeros que se sumaron en estos minutos. Dios los bendiga a todos. Bueno, ya están Hola, en, profe, buenos días. buenos días, ya están en la plataforma todas las notas actualizadas a la fecha. Voy a hablarles de, digamos, de las dos actividades que hacen falta, que ya las tienen en su poder, pero igual voy a hablar en qué consisten. Entonces, me refiero a la actividad 3 y la actividad 4. Ujú. Esta actividad 3 es una actividad muy sencilla, que es algo con lo que ustedes están familiarizados, que es un mapa conceptual. Yo les envié un video ayer, sin embargo, eh, al final de la descripción del taller hay dos enlaces en PDF para que miren los fundamentos de cómo se hace un mapa conceptual. Los mapas de conceptual tienen unas normas, ¿no? Una forma de cómo se hacen, de que no puede pasar de cierta cantidad de letras en los corchetes. Entonces, para tenerlo en cuenta. Bueno, recordar que esta actividad de la actividad 3 y de la actividad 4 sale el 50% de la actividad 5 que no se va a hacer, que ya lo habíamos hablado al comienzo del semestre, ¿no? Esto quiere decir que si ustedes sacan en la actividad 3 un 5 y supongamos que sacan la actividad 4 un 3, eso se le daría 5 más 3 8 entre 2 4. Quiere decir que la actividad 5 tendría una nota de 4. ¿Se comprende lo que estoy diciendo, grupo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, objetivo del taller es realizar un mapa conceptual de las alteraciones semiológicas de pensamiento, lenguaje e inteligencia como estrategias que desarrollan las competencias y el aprendizaje significativo. Quiere decir que este tema no es desconocido, ya lo hemos visto. Sin embargo, es un tema que es complicado, por eso nuevamente se habla de lo mismo. Los estudiantes, a partir de lo visto en clase y lectura independiente, son capaces de realizar un mapa conceptual como estrategia que permite establecer un aprendizaje significativo, análisis y descripción de las características anormales de los procesos cognitivos superiores. Todo lo que vimos en biología psiquiátrica de las alteraciones de pensamiento, lenguaje e inteligencia. Deben estar todas las alteraciones. Y lógicamente se cumpla con los requisitos de la entrega del mapa conceptual y la sustentación del mapa conceptual. No tienen que enviarme el mapa conceptual para la fecha, que la fecha es el 21 de noviembre, pero lo que siempre les he dicho, que cuando la fecha, la semana cae 21, en este caso 21 de noviembre cae sábado, entonces como la clase la tenemos los miércoles, el trabajo se presenta el 18. Recuerdo esto porque de pronto no falta la persona que se le pase, ¿no? Entonces piense que el trabajo se entrega el 21, que es el sábado, no se entrega el 21, sino que el trabajo se entrega en la semana del 21. Quiere decir que se entrega el miércoles 18. ¿Se comprende esto último? Sí, profe. Muy bien. No tiene que mandarme el trabajo ese día, ese mismo día, miércoles 18, lo presenta y ahí lo revisamos. Vamos a conceptual. Por favor, hacer grupos de 5 para
para el tercer y cuarto taller, se los agradezco. Grupos de 5, no grupos de 2, porque hubo muchos grupos de 2 y esa no es la idea. Bueno, eso es lo que es con respecto a la actividad 3. Y la actividad 4, que es quizá la actividad más bonita que tenemos, que es un video. A ver. Ujú. A ver si me lo deja proyectar. Mm. Bueno, una razón no me deja proyectar la actividad 4. No sé por qué. Pero la actividad 4 es un video de procesos psicológicos y el objetivo es realizar un video, el cual debe subir, ahí dice a video por esa plataforma YouTube, realizando examen mental de los procesos psicológicos de pensamiento, lenguaje, inteligencia, juicio, raciocinio, conducta motora, como estrategia que desarrolla las competencias y el aprendizaje significativo. Fundamentación. Los estudiantes, a partir de lo visto en clase y lecturas independientes, son capaces de realizar un video, el cual deberán subir a la plataforma YouTube, realizando examen mental de los procesos psicológicos de pensamiento, lenguaje, inteligencia, juicio, raciocinio, conducta motora. Y esta actividad la tenemos para el 27 de noviembre. Pero, lo mismo que he dicho siempre, pero como el 27 cae viernes, significa que la actividad se debe presentar el día 25. Grupos de 5. Es un Profe, video que va a entregar porque en requisitos aparece mapa conceptual, pero en realidad es un video. Hola, hola, profe, buenos días. ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Profe, con relación al video, ¿se pueden tomar los antecedentes que hicimos con el caso clínico, como de inteligencia, eh, pensamiento, como alteraciones para el paciente que obviamente entrevistemos, o tenemos que hacer otros ejemplos? Bueno, eso que dice es muy interesante. Si el caso clínico que usted puso le da la respuesta al video, porque aquí en el video se va a hacer es que un estudiante es el paciente y otro va a ser el del psicólogo, o sea, del evaluador. ¿Se comprende? Sí, sí, Entonces, claro. en el caso está pensamiento, lenguaje, inteligencia, pero aquí se le agrega juicio y raciocinio, conducta motora, que son las cosas que además de los otros se le agrega. Si usted hizo un buen caso clínico, por ejemplo, donde usted preguntaba ciertos aspectos importantes para evaluar de estas cosas, le va a servir mucho para el video, en ese sentido. Ok, profe. Y profe, ¿cuántos antecedentes debe tener cada proceso? ¿Uno o dos de cada área? No, el examen mental es un examen mental global de la inteligencia que
preguntarías para evaluar pensamiento? Cómo lo preguntas? ¿Cómo evalúas lenguaje? Y todo lo demás. Sí, pero como son 10 minutos, eh, digamos que no va a alcanzar el tiempo con eso que dices. Ustedes podrían hacer, sacando yo aquí cuentas, como más o menos 5 o 6 preguntas por cada proceso psicológico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted tiene el evaluador y el paciente, ¿no? El grupo total debe pensar en, bueno, vamos a hacer el paciente esquizofrenia para que tenga más o menos sentido, de la respuesta y lo que voy a indagar yo. Y así se le facilita a la persona perdón, al evaluador, ¿sí? Se le facilita preguntar porque ya sabemos que, por ejemplo, en el tema del pensamiento, por ejemplo, si usted va a escoger la esquizofrenia de especificidad tipo paranoide, usted podría preguntar, por ejemplo, ¿escuchas voces? ¿Sientes que alguien te habla? ¿Te crees el salvador del mundo? En ocasiones sientes voces que no vienen dentro de tu cabeza, sino fuera, que te dicen qué hacer y tú las obedeces. Preguntas como esas, por ejemplo, que van orientadas a la esquizoparanoide, ¿sí? Entonces, es un ejercicio bonito, no es sencillo porque se necesita preparar mucho el caso. Ojalá que se preparen digamos, el discurso antes o el interrogatorio antes de hacer el video para que no sea improvisado. Y este es un ejercicio que los acerca mucho a la función de la psicología como tal desde la parte clínica. Entonces, va a ser algo muy significativo para ustedes. Profe, y Sí, una señor. última pregunta, creo. No, tranquilo. ¿Los resultados se darían al final del video o todo ya sería como implícito al momento de evidenciar las patologías? Ah, bueno, como es un examen mental, Alejandro dice algo muy importante, como es un examen mental, todo debe quedar explícito en la entrevista. Es decir, usted no va a decir, voy a evaluar lenguaje, no. Se debe ver claramente, quien observa el video, que usted está evaluando pensamiento, que está evaluando juicio de raciocinio, conducta motora. Por ejemplo, la conducta motora, eh, puede hacer énfasis, por ejemplo, cuando los pacientes son ansiosos, que de pronto, siempre están moviendo la pierna de manera recurrente. Sí, doctor, yo siempre lo hago. Ya yo sé que estás hablando de conducta motora. ¿Sí? Siempre estás agitando los brazos de esa manera. Eso es conducta motora. O sea, que se vea que se están evaluando todos los procesos. Entonces, para tener en cuenta. Entonces, o no, otra cosa, si una persona no, por ejemplo, estamos hablando de pensamiento, lenguaje, inteligencia, juicio y raciocinio, conducta motora, quizás en inteligencia es lo que más, donde yo no haré tanto énfasis, pero lógicamente deben haber preguntas de inteligencia porque, eh, es complicado evaluar la inteligencia sin las pruebas, neuropsicológicas, pero sí preguntas que llega a pensar que se está al menos haciendo un screening o un sondeo de más o menos cómo está la inteligencia. ¿Sí? Básicamente es eso. Pero lo demás sí debe ser muy explícito. No debe faltar ningún proceso psicológico. Otra cosa, este video no me lo van a mandar al correo, sino van a mandar el enlace al WhatsApp. Y en el video de YouTube te puede dar la opción de escribir los integrantes allí. Entonces, en el video, cuando escriban la descripción, colóquenle el nombre de los integrantes, nombres completos, para yo saber cuando abro el enlace, los integrantes del grupo. Deben mandarlo allí al WhatsApp para que los demás compañeros puedan revisarlo. Y los compañeros, eh,
porque esta es la fecha del 24. Sí, a ver. Dice 27, pero es la fecha del 24 y ustedes saben que el semestre se estaría acabando el 24. Entonces no vamos a alcanzar, digamos, a ver todos los videos, no sé. eh, pero la idea es que tienen una semana, digamos que, ¿por qué les digo esto? Porque la idea es que hagan un esfuerzo porque entre la actividad 3 y 4 hay una semana. Hoy estamos a 4. Para la actividad 3 tienen 1, 2, 3 semanas, pero para la actividad 4 solo tienen una semana. Entonces, la invitación es hacer el mapa conceptual, ojalá esta semana, que de verdad que el mapa conceptual es muy sencillo, revisar los videos de mapa conceptual y las normas. eh, y los para que le quede el tiempo para hacer la actividad de YouTube. Insisto, no tienen que salir todos los integrantes del grupo en el video, no, solamente quien evalúa y el paciente, quien hace la ABC paciente. No es sencillo hacer estas actividades, eh, pero es digamos, es un buen ejercicio de lo que hace el clínico. Entonces, me hubiese gustado que tuviéramos presencial porque lo hubiésemos hecho por grupos, de forma oral en las clases, ¿no? Todos, pero bueno, Dios lo ha querido así y está bien también. Recordar que esta actividad 4 sale también la nota quinta, ¿no? Recordar la nota quinta, la actividad 5 no se va a hacer, solo sale de la nota 3 y 4. ¿Dudas, preguntas? Profe, sí, qué pena, quiero como corroborar algo que Tranquilo. me queda un poquito como en incertidumbre. Ujú. Con relación a, bueno, voy a hacer como el ejemplo que mencionaste sobre el paciente que tenga quizás esquizofrenia. Bueno, quizás él se crea Dios, se crea el diablo, bueno, tenga ideas alucinógenas que pues bueno, lo tornan a hacer, a creer esos pensamientos. Entonces la pregunta es, justo para comenzar la siguiente chequeo o diagnóstico, se dice en el video, el paciente presenta signos de pensamientos a nivel esquizofrénico o todos los resultados se hacen al final del video. No tienen que hacer videos ni nada. Solo vas a hacer la evaluación, o sea, el interrogatorio, preguntas de cómo evaluar Es que, a ver cómo te explico. O sea, Profe, lo que pasa es que uno va a el ser el compañero, paciente y otro va a ser el psicólogo clínico y va a evaluar. ¿Cómo evalúas pensamiento? Tienes que hacerle preguntas a las personas sobre pensamiento, lenguaje, pero no tienes que hacer descripción. No, que voy a hablar pensamiento, lenguaje. No, porque eso debe estar claro en el examen mental. ¿Sí? pero profe, como una especie de resultados al final, así como Mm, mm. presentamos el caso No, clínico, que al final damos como una especie de no es, no diagnóstico es en el necesario. video, simplemente es la mera entrevista y ya, o al final decimos, bueno, el paciente que acabamos de entrevistar tiene claros síntomas de pensamiento, no sé qué, un trastorno en el lenguaje, pues cierto, o eso no se tiene que decir al No, final. no es necesario, no es necesario. Ok, profe, eso era lo que quería No, saber. no es Gracias. necesario. Ahora, si a usted le genera seguridad hacerlo así, no tengo ningún problema. Sin embargo, deben evaluarse todos los procesos que están en el trabajo, que es pensamiento, lenguaje, inteligencia, juicio y raciocinio, conducta motora. Si le falta uno, son -5 puntos. Profe, buenos Hola. días. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es lo que hiciste inicialmente, no decirlo con nuestras propias palabras, lo que decía la compañera hace poco, sino que mediante la entrevista o, o el trabajo pues, que vamos a hacer en el video, demos por hecho que esa información se entregue mediante la interacción psicólogo-paciente.
Sí, señor. Sí, es un ejercicio de psicólogo paciente. Es eso. Ok, profe. Y entonces el mapa conceptual ya nos tocaría hacerlo desde del cuarto video, ¿cierto? Del cuarto tema. Del cuarto tema. Sí, en el cuarto tema dice video y mapa conceptual. O sea, ya no No, sería... eso es lo que está diciendo ahorita, que acá dice requisito de entrega de mapa conceptual, pero no van a entregar mapa conceptual, sino es un video solamente. Ok, profe. Más dudas, preguntas, chicos, si no tienen cosas claras, pues hacerlas saber porque para que saquen un buen trabajo. Porque la nota, el taller 3 y 4 sale la actividad 5. Profe, ¿cuánto es que debe durar el video? Más o menos 10 minutos. Como son 10 minutos, eh, por eso es que yo estoy hablando de 5 y 6 preguntas por cada proceso psicológico. Que esté orientado y tenga relación con más o menos de lo que tiene el diagnóstico que tenga la persona. ¿Sí? No, insisto, no debe decir, voy a evaluar juicio de razón. No, ahí debe estar explícito, solamente preguntas, 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 interrogatorio. Más preguntas, dudas. No, profe, yo creo que así estamos muy bien. Bueno, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, entonces vamos a proceder con nuestra clase. Ya pasaron todos los grupos, ¿verdad? Sustentaron todos los grupos. No. Profe, no, falta el No, mío. faltan todos. Ajá. Profe, ¿Cómo? mm, Falta el profe, grupo, ¿sí? Ah, ok. Gracias por mencionarlo. Este es el grupo 002, creo, ¿verdad? Grupo 002, sí. Bueno, déjenme abrir aquí un momentico mi Excel de calificaciones. Ujú. Muy bien. Escribirme entonces aquí como siempre, el nombre de los nombres, los integrantes, ¿no? Y socializarlo. Listo, cierro mi micrófono y muchas bendiciones. Quienes falten, ¿no? Escribir aquí en el chat, no el chat de WhatsApp, insisto, el chat del Teams, Microsoft Teams, eh, y socializarlo. Muchas bendiciones. profe, quiero que tenga una última pregunta. Sí, señor. Estuve revisando los parámetros para el mapa conceptual y bueno, hice antecedentes semiológicos que albergue el pensamiento, el lenguaje y bueno, y el otro. Pero se puede como crear, bueno, valga la redundancia, la creatividad de que, digamos, poner como definiciones para llegar a esos términos o tiene que ser directamente llegar a los aportes semiológicos. Dice algo importante, por ejemplo, tú puedes colocar pensamientos, no se me ocurre, pensamiento. Una definición corta de pensamiento que no debe pasar de 5, creo que son de 5 palabras. Creo que esa es la norma. 5 palabras, corta, y luego enseguida vas a los trastornos, porque a mí me interesan son los trastornos del pensamiento, los trastornos de lenguaje también, ¿sí? Y la clasificación, no porque recuerda que los trastornos del pensamiento tienen su clasificación de la forma, origen, contenido y demás. Ok, profe, Profe, gracias. Muy profe, qué bien, pena. entonces, Yo tengo otra pregunta.
Señorita, Pues teniendo en cuenta que en el caso clínico se pedían 3 trastornos por cada uno, ¿en el video también deben ser 3 o solamente se puede evidenciar uno por cada alteración? no es muy diferente porque es que acá usted está a evaluar es todo lo que es el pensamiento y todo lo que es el lenguaje. Ahí solamente usted hizo especificidad de pronto en la dislalia, por ejemplo, en la bradilalia, no, acá va a ser 6 preguntas más o menos orientadas a evaluar todo lo que es el pensamiento. Es muy diferente el ejercicio. Bueno, pues muchas No, gracias. va a evaluar todo, pero la pregunta que haces, Mariana, es muy interesante, porque acá vas a evaluar todo, no lo que es pensamiento. Más o menos 6 preguntas. Lógicamente, como son 10 minutos, no te va a dar el tiempo para evaluar, digamos, hacer 10 preguntas de pensamiento, pero sí más o menos 6 que te orienten eh, más o menos a qué tiene el paciente. Por eso es que es importante, digamos, pensar en el diagnóstico que tiene el paciente antes de entrar al interrogatorio. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el motivo de consulta y la enfermedad actual y los antecedentes le dicen a uno qué es lo que tiene el paciente y qué es lo que en el examen mental yo voy a apuntar como clínico. Más o menos es eso igual. Pero sí es muy interesante la pregunta. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, escribir aquí en el chat entonces los integrantes y la socialización. Ya saben que los estudiantes deben proyectar el trabajo. Espero que sean excelentes trabajos porque han tenido una semana más que los otros compañeros. Entonces, mucha suerte y muchas bendiciones y éxitos a los que nos van a socializar. Bueno, empieza el equipo de Lorena Betancourt, José Aristizábal y Mayerly Duque. Bueno, los antecedentes personales del caso son problemas. Normas, escribir en el chat los integrantes. Sí, profe, ya. Mm, Ahí aquí están, no está. de primeros. Ah, ok, disculpa. Listo, antecedentes personales fueron problemas nutricionales en la gestación. Perdón, ¿quiénes son los integrantes? Mayerly Duque, José Aristizábal y Lorena Betancourt Tamayo. Bueno, próximos trabajos 3 y 4 deben hacer en grupos de 5, ¿ok? Bueno, profe. Ya. A ver, entonces, Disculpen. en los antecedentes personales están los problemas nutricionales en la gestación, rinitis crónica, problemas en la visión como miopía y estigmatismo, y fue diagnosticado con esquizofrenia a los 30 años. Uno de los síntomas más notorios fueron las alucinaciones, que las empezó a presentar más o menos a sus 25 años. Ha asistido en varias ocasiones a consultas psiquiátricas y también le diagnosticaron déficit de atención a los 10 años. En cuanto a su vida saludable, comenta que come de manera adecuada. Además, su madre y su tío todavía están bastante pendientes de él, pues es una persona sedentaria, que no es capaz ni siquiera de mantener la atención a la hora de hacer algún ejercicio físico, no ha tenido ninguna cirugía durante toda su vida y consume los siguientes medicamentos que son venlafaxina de 75 miligramos, risperidona de 6,5 miligramos y loratadina de 10 miligramos. En los antecedentes familiares vemos que la bisabuela tuvo una enfermedad mental que era la esquizofrenia y su tío materno tuvo una enfermedad mental que era la demencia. Su madre tenía hipertiroidismo, bueno, tiene hipertiroidismo, diagnosticado hace 2 años. Entre las características más notables está que le dio depresión, y su abuela sufre de hipertensión y asma, y el resto de su núcleo familiar no presenta enfermedades. El motivo de consulta fue que el tío manifestó, en base a la situación de su familia, que su sobrino estaba actuando de manera fuera de lo normal, ya que adquirió la idea de que estaba siendo manipulado y que no actuaba por voluntad propia, sino que sus pensamientos y acciones estaban siendo controlados por alguien externo, lo cual le ha impedido últimamente vivir normalmente.
En la consulta, pues es un hombre de 35 años, natural de Medellín, reside en la Comuna 4 de Aranjuez y asiste a la consulta con uno de sus tíos. Actualmente está soltero, sin hijos, vive con los abuelos maternos, la madre y 3 tíos, estudia hasta quinto de primaria en educación regular y afirma que dejé de estudiar porque no iba al ritmo de los otros niños. Para mí era más difícil concentrarme y entender muchas cosas que me enseñaban, entonces preferí salirme. Aquí se evidencia una falta de fluidez y lentitud a la hora de hablar, al igual antes de expresarse piensa más de lo que va a decir, mostrando una reacción bastante lenta cuando contesta. Esto podría ser causado por una especie de bradilalia y bradipsiquia. Se le pregunta cómo se ha sentido últimamente, a lo cual responde, me he sentido un poco lo majo, porque llevo varias semanas sintiendo que mis pensamientos y acciones están siendo controlados. En este punto se hacen visibles dos situaciones. Primero se hace presente el motivo de la consulta, que son sus ideas delirantes, en este caso delirios de control. Y segundo, un neologismo, ya que hace uso de palabras inventadas por él mismo. Se le pregunta el significado de dicha palabra, a lo cual responde que es algo como malestar, algo triste. De nuevo se evidencia la bradilalia y la bradipsiquia a la hora de hablar, pero sucede algo nuevo y es que el paciente comienza a hablar en voz baja y entre dientes al dar por acabado su discurso, lo cual puede ser motivo de musitación. Durante la consulta, debido a la bradipsiquia y a su déficit de atención, tuvieron que ser repetidas las preguntas en varias ocasiones. El paciente se mostraba distraído y nervioso, con la mirada perdida, por lo cual se generaban bloqueos y en ocasiones no era capaz de continuar con las ideas que se estaban llevando a cabo. ¿Está, profe? Es que no me quedó claro lo de inteligencia y lo de lenguaje. Profe, la inteligencia era déficit de atención, era o Háblame un poquito más duro que no la estoy escuchando. ¿La inteligencia era qué? el déficit de atención. ¿Cuál es la relación entre el déficit de atención con la inteligencia? No tiene relación eso que me estás argumentando sobre la inteligencia y el TDAH, no son dos cosas muy diferentes. La semiología de la inteligencia es otra cosa distinta. Usted me dice que el problema de inteligencia es el TDAH, no tiene relación. Ahora, si usted de pronto me dice que dentro este chico tiene un TDAH y que aparte del TDAH se puede observar que existe posiblemente una discapacidad intelectual leve, será diferente. Y lo del lenguaje no me quedó claro, lo de la semiología del lenguaje. Profe, en cuanto al lenguaje, se Ajá. evidenció en primer lugar que estaba hablando un poco lento, incluso en el discurso hicimos mella en que cuando se le hicieron las preguntas, por ejemplo, de por qué no había querido seguir estudiando, ahí pusimos explícitamente de que estaba hablando un poco lento. Entonces, por ende, habíamos asociado a lo de la bradipsiquia y bradilalia. Y ya después, cuando le preguntamos que cómo se ha sentido, él inventó una palabra que dijo como me siento lo majo. Entonces Ajá. le hizo la indagación de por qué esta expresión, a lo que él dijo como no, es como a lo que yo lo asocio como triste. Entonces, por ende, se le denominó como neo, neología, ay, se me olvidó esa palabra, Neologismo, tranquilo. neologismo, perdón. Continúe, está muy bien. Ajá. Bueno, eso por un lado, entonces ya ahí en cuanto a la bradipsiquia, que es porque se empezó como que a evidenciar mucho porque se demoraba para poderse expresar. Entonces es como si le estuviera, cuando uno le tiene que dar como que mucho la orden a algo para poderse expresar, como que le faltaba Ujú. esa fluidez.
Entonces, por ende, y esto. Y en cuanto a lo de la esquizofrenia, fue porque mientras también estaba en consulta, ahí se evidencia de que él mantenía diciendo como que estaba controlado por alguien, por una ente. Y el tío también al principio lo Sí, manifestó. pero mira, Durante la... Ah, hola, yo estoy perdón. preguntando eso por la semiología del Sí, señor. pensamiento, Bueno, eso en cuanto al lenguaje. porque hasta ahora solo me dijiste bradilalia, solamente neologismo, pero falta otra característica del Profe, lenguaje. en el pensamiento está la bradipsiquia, los bloqueos y las ideas delirantes. Perfecto, ¿y lenguaje? En el lenguaje, la bradilalia, la musitación y el neologismo. Perfecto. ¿Y inteligencia? ¿Qué pasó con la inteligencia? Profe, ahí sí nos equivocamos, pusimos el déficit de atención como algo de inteligencia. Claro, lo que me preocupa es, más allá de todo, eh, es la falla conceptual que tiene el grupo, ¿no? La falla conceptual es lo que me preocupa porque no se puede uno a estas alturas decir que el TDAH es una discapacidad intelectual, o sea, confundirlo con la semiología de inteligencia. Eso es lo que me preocupa del grupo. Básicamente es esa mi preocupación, porque no tiene los conceptos claros, ¿no? Más allá de la nota, no tiene los conceptos claros acerca de estos procesos. Es eso. Otros 5 grupos. Siguiente grupo. Profe, y la nota. Tienen un 4 o 5 grupos. Profe, disculpa, es que al principio también hiciste énfasis en que solo somos tres, sino que es que pues nosotros hemos preguntado, por ejemplo, por el grupo al principio cuando iniciamos todo y pues no, digamos que ya como que todos estaban conformados. Entonces, no sé respecto a eso, podemos seguir los tres porque creo que ya No, casi todos los grupos están tienen que ser grupos de conformados. 5. Profe, pero Yo, si ya todos están conformados. yo veo que aquí hay otro grupo de Estefaní Ramírez Gómez y Laura María Lemus Murcia, pueden hacerse Los, los de 5. No quiero grupos de 3, muchachos, me da mucha pena, pero no. profe, pero entonces si nos hacemos con Stephanie Ramírez y Laura, bueno. Los grupos de 5 son más sencillos, muchachos. Yo lo que quiero es que, ¿qué pasa? Que estoy viendo yo que, por ejemplo, esta falla conceptual que acaban de tener, eh, no debería pasar, porque de verdad que acabamos de verlo hace poco y el grupo de 5 es mucho más fácil, ¿no? Porque hay muchas personas que me han dicho, profe, que somos 2, profe, que somos 3. No es que el internet me falla, es que para mí se me hace que es más sencillo para estudiantes los grupos de 5. Lógicamente, si lo van a presentar de 3, yo al final no es que no le voy a valer la nota, pero es que es más sencillo el grupo de 5. Es la recomendación y es la norma. Pero si alguien presenta una actividad solo, me toca recibir el Profe, trabajo. pues que para el último trabajo, porque ya nosotros tendríamos el mapa. O sea que sería para la última actividad en caso tal de que nos vamos a hacer los tres, de los 5, perdón. Continúe el otro grupo, el otro grupo que viene, el grupo de Laura. Bueno, profe, voy a tratar de compartir la pantalla porque estoy desde mi celular.
Sí, les da la pantalla, qué pena. Hola. Sí, señorita, ahí se ve. Compañera, sí, gracias. Sí, ya se ve. Ok, bueno, como ya el profesor dijo anteriormente, mi grupo está conformado por Stephanie Ramírez, Laura María Lemus. Mayor, de 14 años. Está empezando el grado primero de primaria en un colegio público de Medellín. Esto tiene una red estable. Se suele enfermar, pero tampoco presenta ninguna anomalía física, como por el ambiente de ningún tipo, más allá de enfermedades temporales como gripe o resfriado. Parece ser aparentemente sana, de hecho, de realizar ejercicio desde muy joven y lleva una dieta muy adecuada. Padre, en su juventud se fracturó la rodilla y estuvo un tiempo con recuperación. Sin embargo, no presenta ninguna anomalía clínica hereditaria generada por el ambiente, de ningún Hola, tipo, física o mental. hola, qué pena. Más allá de Hola, enfermedades temporales. hola. Hola. Es que no te estoy entendiendo Hola. nada, Hola. discúlpame. ¿No me No te estoy escuchan? entendiendo, no te estoy entendiendo Profe, nada porque, hola. hola, no te estoy entendiendo nada porque vas a millón, como si tuvieras taquisiquia, o sea, vas Hola, hablando profe. muy rápido. Entonces, toma aire y es suave, respira y lee lento, o sea, una lectura despacio que todos podamos comprender, porque vas como con taquisiquia, súper rápido y yo no te comprendo nada de lo que vas diciendo. Ah, no hay problema. Qué pena. Bueno, Iván López, en su juventud por recuperación. Sin embargo, no presenta ninguna anomalía clínica hereditaria o generada por el ambiente de ningún tipo, física y mental, más allá de enfermedades temporales como gripe o resfriado. Parece ser aparentemente sano. Hermano, no presenta ni heredada o generada por el ambiente de ningún tipo, físico y mental de enfermedades temporales como gripe o resfriado, puede ser aparentemente sano. Los padres de Carlos dicen haber notado algún aspectos anormales años atrás, a eso del año y medio o 2 años. Además, dice que este no se comporta de manera similar a los niños. Siempre ha sido muy organizado y limpio, a veces de manera un poco obsesiva. Sus padres manifiestan que cuando se ensucia y no le ayudan a limpiarse lo antes posible, empieza a gritar de manera desesperada y este conmigo tiende a ser constante. En su colegio no tiene amigos y habla muy poco con ellos. La maestra les comenta que este no suele relacionarse con el resto de sus compañeros ni muestra interés por generar relaciones sociales. La madre dice que este suele hablar excesivamente rápido y que en medio de su discurso tiende a desviarse con facilidad, siendo en ocasiones confuso lo que dice. Pero este siempre le encuentra un sentido a su discurso y de esta manera logra ser entendido. Asimismo, cuando le manifiestan su incoherencia, suele ponerse demasiado eufórico. Además, ha empezado a repetir constantemente en los demás. En ocasiones lo hace hasta cuando ve la tele, razón por la que sus padres han empezado en algún momento vergüenza con adultos, pues el niño pasa por grosero cuando lo regaña por hacerlo. Se hace el desentendido o, o esto manifiestan los padres y casi nunca mira a los demás a los ojos. No obstante, lo que más les inquieta es, aparte de repetir las frases de los demás, es que repite constantemente palabras. Dice que el niño presenta tartamudez. Evaluación. Es remitido por el médico general, un neuropediátrico, para que de esta forma obtenga una valoración más exacta, rigurosa, acertada y preparada sobre los síntomas manifestados del pequeño. Para iniciar una búsqueda de su diagnóstico, se elabora una evaluación del desarrollo, dado a que al parecer su padre
sus padres pasaron de alta, quizás por desinformación, a hacerlo a una edad más temprana. Realiza a los 5 años de edad para descartar si Carlos ha presentado destrezas básicas en el tiempo de edad adecuado. Durante este proceso, el médico le realiza una pregunta a los padres y al pequeño para de esta manera darse a una idea más amplia del comportamiento de aprendizaje, el habla y la motricidad. Es una evaluación diagnóstico integral con el fin de valorar su funcionamiento adaptativo y social. Además, se le remite a terapia psicológica para, en medio de la terapia, poder evaluar algunos aspectos cognitivos. Se realiza un análisis de sangre, al cual busca detectar funcionamiento con pulmones, también una prueba de audición, ya que en ocasiones esta dificultad para oír puede inferir con las habilidades del lenguaje y la interacción social. Y por último, se realizaron pruebas genéticas para buscar trastornos hereditarios. Además, se realiza un test de caras, de percepción de diferencia, el cual consiste en aplicar una prueba perceptiva de 60 elementos gráficos para evaluar las aptitudes para percibir rápidamente semejanzas y diferencias con patrones estimulantes parcialmente ordenados. El test de Para cara de no esta es una manera prueba verificar si proyectiva. posee o Hola, no un trastorno de atención e hola. hiperactividad. Hola, El test de cara no es una prueba hola, proyectiva. profe. El test de caras no es una prueba proyectiva. No. El test de cara es una prueba de Profe, evaluación neuropsicológica. No es un test proyectivo. no, ok, qué pena. Ok, profe, muchas gracias por aclarar. La verdad, en la consulta que realizamos lo encontramos así. Y, bueno, los síntomas. Se encuentra colalia, disfemia, taquicidia, taquilalia, estereotipa verbal, fuga de ideas, desintegración o pensamiento incoherente y obsesivo compulsivo y coprolalia. Profe, continúo con el diagnóstico para que quede como más claro el por qué encontramos estos síntomas. Hola. Lo que yo no me queda claro es dónde está la semiología de eso que mencionaron. O sea, dónde está la Es el diagnóstico como tal, donde describen el dónde se encontró cada uno de estos. ok. Ok, diagnóstico. Desde que los padres de Carlos empezaron a describir la actitud y comportamiento del pequeño, se supone que este podría padecer TDAH o TEA. A través de las pruebas realizadas, el pequeño se pudo confirmar que el pequeño padece del segundo trastorno mencionado, o sea, el TEA, que sería trastorno de espectro autista. La obsesividad repetitiva del pequeño con la limpieza se debe a que ha desarrollado un trastorno obsesivo por la limpieza y compulsivo. Pues se debe el pequeño también presenta ecolalia, el cual es un trastorno que afecta la capacidad de comunicarse e interactuar con los demás, lo que explica la poca interacción verbal y física de Carlos con los demás. Además, Pero, eh, pero es que eso no es la ecolalia. Eso no es ecolalia. O sea, ¿dónde está explicado? ¿Dónde está ese síntoma ecolálico del paciente? Que eso que me está diciendo no es ecolalia. A mí me está diciendo que lógicamente la ecolalia afecta la dificultad de comunicarse e interactuar, pero ¿dónde está la semiología de la ecolalia? es un síntoma común. No me queda claro la ecolalia en el paciente. Ay, profe, pues, nosotros Profe. lo identificamos pues de esa manera. Laura no está. No, ya, si no estoy mal, está sin luz. Ay.
Profe, como para ayudarle a la compañera, ellas al principio mencionaron que el niño repetía algunas frases y algunas palabras cuando estaban Ok, con otras personas. Ahí no ok, se puede mirar la ecolalia. sí, muy bien, muy bien, muy bien. Listo, muchas Sí, gracias. pero lo que yo veo es que en el caso de Stephanie tienes muchas, digamos, tienes muchas fallas conceptuales, o sea, siento que no hay apropiación temática de lo que estás presentando. Porque si usted lo mencionó allá y lo estás, acá estás diciendo otra cosa diferente, y si yo te hago la pregunta, ¿por qué no traes a tu discurso eso que mencionó la compañera? Profe, que eso lo mencionamos en otra parte. Entonces, la verdad nos confundimos a la redacción del... Tranquila, sí, sígame hablando, hábleme de los trastornos del pensamiento, ¿cuáles fueron los que usted encontró en el caso? Ah, bueno, sígame leyendo entonces esa parte Eh, para ver si lo, ahí están. ok, la accesibilidad, mira, acá lo mencionamos, por eso te digo que entonces fue una confusión, qué pena. La accesibilidad es la velocidad al hablar que se conciliar y su desorden de ideas es incoherencia sobre el pensamiento expresado, es representativo de la taquipsiquia. Además, muestra una evidente fuga de ideas, pues el pequeño tiende a hablar de manera desorganizada, según lo visto en la consulta y lo manifestado. También presenta disgregación verbal, lo cual se puede notar en la incoherencia de sus ideas y la recepción constante de frases dichas por los otros son estereotipas verbales. Las suposiciones de sus padres sobre el niño padece de disfemia es verdadera. Eso es un trastorno del habla que involucra problemas frecuentes de la fluidez normal y la continuidad del hablar, lo que provoca que en medio del discurso Carlos repita palabras constantemente. Además de que un trastorno más, el cual es la coprolalia. Este último fue basado difícil de detectar y confirmar, pues sus padres enfatizan bastante en que el pequeño no lo padece, sino que es simplemente tenía un comportamiento grotesco. Sin embargo, en la consulta se logra detectar dicho trastorno hereditario que incluye tics vocales y motoras, expresiones inaceptables y movimientos involuntarios. Profe, hola. Ay, Muy bien. Lo mismo que siempre digo, por eso prefiero trabajo de 5 porque usted habla muy rápido y eso está bien, pero tiene que trabajarlo. Le quedan todos estos semestres para trabajarlo porque hay una tendencia a la taquilalia allí y el internet no le ayuda mucho. Entonces, si son grupos de 5 es mucho más fácil que otra persona sustente o lea lo que están allí y que no existan estas fallas, ¿no? Entonces, me costaba comprenderle ciertas cosas. sí, Entonces, por eso es que yo prefiero los trabajos de 5, pero es un excelente trabajo, sin duda. está bien, profe. Siguiente grupo, por favor. No, profe, muchas gracias. ¿Cuál sería, profe, cuál sería la nota? Hola. Siguiente grupo, por favor. Profe, ya, un momento, ya voy a compartir. Ajá. Tienen un 5, Stephanie Ramírez. Gracias. Listo.
Hola. Bien, yo soy Sebastián Díez y mi grupo está conformado con María Camila, con Liliana, con Luis y con Steven. ¿Puedes ir bajando, por favor? El caso a mencionar, y si puedes ampliar un poquito más la letra que está muy pequeña, no sé si ustedes logran verla. La persona se llama Carlos Mario Álvarez, un paciente de 60 años, nacido el 14 de abril del 1960. Paciente asiste solo a la consulta y llega por sus propios medios. El motivo de la consulta. Paciente refiere, de un tiempo para acá se me están olvidando las cosas. Vive solo en la ciudad de Medellín, se casó a la edad de 24 años, tiene 2 hijos de 36 años y 28 años. Tiene 4 hermanos y viudo hace 10 años. Su esposa murió de cáncer en el útero. Estudió hasta el grado 11. Trabajó 4 años como mensajero en una cadena de almacenes de la ciudad y luego se dedicó a manejar bus. Este ha sido su oficio de prácticamente toda la vida. Le causó preocupación que hace aproximadamente 3 meses, un día antes de empezar la ruta urbana que normalmente hace en la ciudad de Medellín, se le olvidó para dónde iba y terminó en el municipio de Girardota. Intentó llamar a la empresa para avisar que llegaba tarde, pero no recordó el número de teléfono y no pudo usar su celular porque no pudo recordar dónde lo había dejado. Hace 2 semanas fue al supermercado y cuando llegó olvidó que iba a comprar. Desde entonces prefiere hacer una lista de las cosas que debe comprar porque teme que le vuelva a suceder. Indica también que últimamente no duerme muy bien, no suele ingerir bebidas alcohólicas o consumir sustancias psicotrópicas. Se reconoce como una persona sedentaria, aunque últimamente ha tratado de salir y caminar al estadio en los días que tiene de descanso. Expresa que su alimentación no es muy buena, pues cocina poco y prefiere comer en los restaurantes cerca de su trabajo. Indica que nació de forma prematura y estuvo 2 meses en incubadora. No tuvo ninguna dificultad para aprender a hablar y a caminar. Ingresó de 6 años a la escuela. Ese año tuvo un accidente en la bicicleta. Se golpeó la cabeza y estuvo inconsciente durante 1 hora más o menos, según lo que recuerda. Manifiesta que después del accidente tuvo fuertes dolores de cabeza por algún tiempo. Se le hicieron varios exámenes, entre ellos una tomografía, e indica que todo salió bien. A la edad de 16 años fue operado de apendicitis sin mayores complicaciones. Fue diagnosticado con diabetes tipo 2 a la edad de 43 años. Refiere que desde entonces es medicado con empagliflozina, metformina e insulina. Las recomendaciones del médico siempre han estado acompañadas de una buena dieta y ejercicio, a lo que le ha prestado, según reconoce él mismo, poca atención. Indica que su madre también sufrió de diabetes, su padre de hipertensión y la abuela materna sufrió de demencia senil. Su hermano menor tiene problemas de sobrepeso. Reconoce que algunas veces le cuesta trabajo dar las devueltas exactas cuando le pagan un pasaje. Mentalmente intenta hacer la cuenta, pero no es capaz. Siente que ha ido perdiendo esa habilidad y es cada día más lento. Piensa mucho antes de decir algo, pues ha tenido problemas cuando habla con otras personas y no recuerda algunas palabras. Siente que las tiene en la punta de la lengua, pero no le salen. Ha notado que esta situación se ha vuelto más recurrente. Dice que debe de ser por la edad, que ya le está pegando la lengua. Indica que le pasa mucho el hecho que no es capaz de dar dirección cuando se la preguntan, a pesar de que sabe cuál es, pero no es capaz de indicarla. Se observa que el paciente durante la consulta habla de forma pausada, utiliza oraciones cortas
y se le observa preocupado, pues dice que se le complica encontrar las palabras adecuadas para expresarse. Muestra cierta dificultad para repetir las cosas, pero manifiesta entenderlas claramente. Diagnóstico. De acuerdo con el relato del señor Carlos y los síntomas expresados, teniendo en cuenta su edad y antecedentes familiares, podría pensarse que se trata de una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer. De acuerdo con la Asociación de Alzheimer, el Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generales se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas. Tal como lo expresa el paciente, se le olvidan ciertas cosas, lugares, números de teléfonos y de acuerdo con el relato, cronológicamente presenta cada vez más seguido este tipo de olvidos, lo cual le ha empezado a afectar el desempeño laboral. Adicional a lo anteriormente expuesto, se debe tener presente que el paciente refiere sentirse más lento al momento de hablar o de pensar, lo cual son síntomas de bradisiquia, pues las personas con este trastorno pueden presentar problemas para concentrarse, dificultad para entender lo que se le dice a la persona, como también lo que lee o lo que ve. Problemas para resolver tareas cotidianas, pierden pertenencias personales de manera frecuente, no recuerdan dónde están las cosas, le cuesta mantener una conversación, les es complicado dar instrucciones y explicar lo que ha hecho durante el día y pierden la capacidad matemática. Y claramente el señor Carlos manifiesta presentar algunos de los síntomas expuestos. Se le dificulta entregar las devueltas exactas cuando le pagan un pasaje, lo cual muestra una alteración en su capacidad matemática. Cuando se presentó el incidente de olvidar la ruta y llegar a un lugar diferente, no recordó dónde dejó el celular y tampoco el número de teléfono de la empresa. Se le es complicado dar instrucciones para dar una dirección cuando se la preguntan. De igual manera, la forma en la cual el paciente se expresó durante la entrevista muestra una clara comprensión oral. Se nota una dificultad para la repetición y para encontrar las palabras adecuadas. Dice que no le salen a pesar de que las tenga en la punta de la lengua. Estos síntomas pueden llevar a pensar en la posible aparición de una afasia de conducción, pues esta se caracteriza por un lenguaje fluido, pero con una alteración importante de la repetición, junto con una comprensión preservada o casi, y es una expresión con dificultades para encontrar las palabras. Anomia, es decir, reemplazar un fonema por otro. Parafasias fonéticas. De forma característica, la persona realiza aproximadamente sucesivas hasta evocar las palabras. La lectura en voz alta y la escritura también está alterada. Listo, profe. Muy bien, muy buen caso. Tienen un buen caso. Excelente grupo. Liliana Cardona Arboleda. Liliana Cardona Arboleda. ¿Falta alguien más? No, son María Camila Zanabria, Liliana No, Cardona. falta alguien, me refiero a grupos. Falta alguien más por Profe, ¿qué calificación saqué? Sacamos. 5. Tienen un 5, chicos. Gracias, profe.
Regáleme un minutico para colocar la nota enseguida porque Puerta Vélez. A ver. Bueno, pregunta. Voy a preguntar. A ver, a ver. Isasa Diosa Alejandra, ¿está presente? Sí, profe. Usted no me presentó el trabajo este. Profe, sí, yo estoy con... Nosotros hicimos del espectro del autismo. ¿Qué nota sacaron? 4, 5. ¿Quién puede corroborar la información que me está dando Isasa Diosa Alejandra? Yo lo hice con Dana Vanessa, Ropero Rivera, Giselle Ruiz Mendoza, Carolina Rojas, Alejandra Morales. Una de esas. Hola, hablas con Giselle. Nosotros nos Sí. pusimos de primeras la semana pasada. ¿Qué nota sacaron? 4, 5. Ok. Muy bien. Puerta Vélez, Edinson Steven está allí. Puerta Vélez, Edinson Steven. Hola, señor Puerta Vélez, Edinson Steven está. Pregunto si alguien trabajó con él en el primer taller. Ah, ok, me estás escribiendo por el chat. Edinson, te hago una pregunta. Lo que pasa es que estoy verificando las notas acá y parece que no me entregaste el primer taller. Si me lo entregaste, ¿con quién trabajaste? O si hay alguien de aquí del grupo que trabajó con él, hacérmelo saber. Si Sebastián trabajó con él, Yo sacamos 4,6. ¿sí? Sí. Muy bien. Muy bien. Pregunta. Ropero Rivera Dana Vanessa, ¿estás? Ropero Rivera. Hola. Ropero Rivera Dana Vanessa. ¿Alguien trabajó con Ropero Rivera Dana Vanessa? ¿Hay algún grupo que haya trabajado con ella en este segundo trabajo? Profe, ya está también con nosotras. ¿Qué nota sacaron? 4, 5. ¿Quién más me confirma esto? Grupo. Yo, profe. Sí, recuerden que estas clases quedan grabadas y luego yo verifico esa información. Yo confío en la palabra de los estudiantes. Muy bien. Esas son las personas que le faltaban notas. Nos hace falta entonces dos trabajos más y el quinto que automáticamente es la nota de las tareas 3 y 4, ¿verdad? Básicamente es eso. Bueno, bueno, el tiempo, no nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno.
Bueno, funciones ejecutivas es el tema que sigue. Bueno, antes de presentar esta, que tengo 2 diapositivas. Vamos a presentar esta que más específica. Muy bien. Bueno, las funciones ejecutivas, ¿alguien sabe qué son las funciones ejecutivas? Bueno, las funciones ejecutivas son un concepto, ¿no? Cuando digo que son un concepto, significa que representan, digamos, la complejidad de un sinnúmero de frases, se puede entender así, porque en sí el concepto de función ejecutiva no nos dice mucho como tal, pero cuando uno se va, digamos, al glosario de funciones ejecutivas, claro que sí le dice a uno más o menos qué es las funciones ejecutivas, ¿no? A nivel del cerebro. Entonces, aquí podemos decir que el señor Luria, quien es el padre de la neuropsicología, es el antecesor de este concepto, porque Luria se acercó a la definición de lo que son las funciones ejecutivas. Cabe resaltar que Luria no habló del concepto de funciones ejecutivas como tal, ¿no? Pero sí habló de una entidad de función compleja que sirve como estrategia para la regulación conductual, emocional, la solución de problemas, la planificación. Entonces mencionó muchos aspectos de lo que hoy en día se conocen como básicamente son las famosas funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, el concepto de funciones ejecutivas básicamente es un concepto que nace en la neurología moderna y en la neuropsicología, ¿sí? Entonces, básicamente, uno puede decir de forma general que las funciones ejecutivas se ubican en la corteza prefrontal. Este es un corte, vamos a ver, esta parte que está aquí que señalo, aunque este es un corte, no es un corte lateral, pero toda esta parte que está aquí es la corteza prefrontal, la última en evolución ontogenética y filogenética. De esta manera, se puede decir que las funciones ejecutivas básicamente es un proceso, ¿sí?, que se da gracias a la corteza prefrontal. Me refiero al área 9, 10, 11, 46, 47. Y gracias a esa corteza prefrontal, la función ejecutiva controla, ¿sí? Controla todos los procesos que se ejecutan a nivel cerebral, es decir, controla los demás procesos cognitivos. Eso implica que dentro de las funciones ejecutivas uno puede entenderlas también como un organizador, como ese planificador, podríamos entenderlo también como si fuera un horario, ¿no? El horario que uno tiene de clase, que es una guía absoluta para ejecutar acciones. Todo, casi que todo, porque digo casi que todo porque hay información que no llega, casi toda la información llega al tálamo, que es un centro de relevo que está en el sistema límbico, ¿sí? Y esa información, casi toda la del tálamo, pasa a la corteza prefrontal, lógicamente pasa al área 39, pasa al área 40, pero termina llegando al área prefrontal por diferentes canales, por los tantos circuitos que existen a nivel cerebral, tanto el longitudinal superior, el medio, el inferior, todo llega a la corteza prefrontal. De allí que la corteza prefrontal se puede entender como esa función compleja
que es la encargada de organizar todo, de regular toda la información. Es como un jefe, en realidad, para entender la función ejecutiva. Es un jefe que organiza, que dirige, que regula, que envía información de una forma sencilla. Entonces, de forma general y siguiendo los conceptos técnicos ya de Denkla, en el año de 1994, dice que las funciones ejecutivas son un conjunto de procesos cognitivos que incluyen el mantenimiento de un contexto para la solución de problemas, dirección de la connotación objetivo, el control de la interferencia, la flexibilidad, la planeación estratégica, lógicamente, y la habilidad para anticipar y prometerse en actividades dirigidas a una meta. Uno va a encontrar que según los autores, Damasio y demás, eh, que el concepto de función ejecutiva cambia entre un autor u otro, pero cambia poco, porque todos están de acuerdo en algo, en la solución de problemas, la planeación, y cuando hablo de planeación, esto implica organización y seguimiento de secuencias, la flexibilidad cognitiva, las habilidades metacognitivas, es decir, esas que nos permiten a nosotros darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo, que hacemos bien, que no hacemos bien, que está muy relacionada con el automonitoreo, ¿no? Que es eso que me permite a mí decir, hice el trabajo, bueno, lo voy a revisar, bueno, hay estos errores, no hay estos errores. Las habilidades mentalistas también hacen parte de las funciones ejecutivas. Las habilidades mentalistas que son las que nos permiten a nosotros colocarnos en el lugar de los demás o hacernos una representación, que es lo más ajustado, que es lo que comúnmente se conoce como la empatía, ¿no? Esa capacidad que tiene el ser humano de anticiparse, el ser humano es tan inteligente en la función ejecutiva que uno sabe a quién hacerle bullying. Ese tema de que se le hace un bullying a cierto estudiante y no a otro tiene su justificación a nivel conceptual y ejecutivo. Es que usted, si se mete con Sebastián, usted sabe cómo le va a reaccionar Sebastián a esa ofensa que usted le hizo. Si Sebastián va a reaccionar de forma agresiva, de forma impulsiva o de forma pasiva. Entonces, quien hace bullying, no bullying, o quien hace matoneo también en los colegios, o quien hace moving en las empresas, que es el mismo bullying, pero llevaba a las empresas, a los compañeros de trabajo, usted sabe por las características de personalidad, no es que usted lo tenga de forma explícita, pero el cerebro ya hizo la lectura, entonces usted se aprovecha de eso, ¿sí? Quien le es infiel a la pareja sabe cómo va a reaccionar la pareja, ¿no? Si la va a reaccionar, si lo va a dejar, si ya lo saben. Si después que le es infiel se va a poner enojada y luego usted la convence y la manipula de volver nuevamente con ella. O sea, el ser humano tiene esa capacidad de anticipar las actividades, de anticipar las consecuencias del comportamiento. Entonces, por eso a ciertos chicos le hacen bullying y a otros no. Los dos andan solos, pero porque a este sí y al otro no. Porque el ser humano sabe cómo va a responder cierta persona. Es más o menos así ese dicho antiguo coloquial que dice, el mico sabe en qué palo trepa, ¿no? Entonces el ser humano sabe siempre más o menos cómo va a responder. Digo más o menos es porque a veces las personas se equivocan, ¿no? Y se equivocan de pronto cuando hay riñas callejeras, que ven una persona sola y entonces este tema de las barras bravas, ¿no? Lo ven solo y bueno, y termina siendo que esa persona tiene un arma u otra cosa. Más o menos el ser humano hace una interpretación del contexto y eso se da gracias a esa estructura, ¿no? Que es lo que nos separa a nosotros de los animales y de los demás animales, perdón, porque dentro de esta área está la función del lenguaje y pensamiento y las funciones complejas. Entonces, ya habíamos mencionado que Luria es el antecesor de este concepto, ¿verdad? Propuso las famosas 3 unidades funcionales en el cerebro. La primera que se llama alerta motivación, que es el sistema límbico reticular. Aquí Luria no está hablando de función ejecutiva, pero la menciono para que ustedes recuerden las 3 unidades. Recordaré que la primera es alerta motivación, ¿verdad? Que se da gracias a las estructuras del sistema límbico y reticular, que aquí está el sistema reticular ascendente y descendente,
que está implicado en el funcionamiento de la alerta y la motivación, ¿sí? Que es lo que te permite mantenerte alerta, despertarte motivado. Eso es gracias al sistema límbico, más o menos pasa por el tallo cerebral, que si se toca acá en la parte bajando un poco, como en el cuello, más o menos ahí se incrusta el tallo cerebral. Si hay una lesión en el tallo cerebral, ya sea en el mesencéfalo o en la protuberancia o en el bulbo raquídeo, los daños van a ser desastrosos, casi que la persona puede tener de pronto, digamos en los casos menos graves, pero es gravísimo, estado crepusculares, estrado suniroide, sunirismo, que también creo que lo vamos a ver, el coma, que es el, digamos, el más grave de todos. Entonces, para tener en cuenta y cuidar el sistema nervioso. La segunda unidad funcional de Luria es la recepción, procesamiento y almacenamiento de la información, así le llamó. Y Luria decía, argumentaba, insisto, en esta segunda unidad tampoco Luria habla de funciones ejecutivas, no. Solo para que ustedes sepan más o menos de lo que habló Luria. Entonces Luria aquí decía de que esas unidades de recepción y procesamiento y lógicamente almacenamiento se dan en las áreas corticales porrolándicas. Es decir, ustedes saben que el cerebro, a ver si tengo una imagen aquí. Ustedes saben que el cerebro, ¿verdad? Tiene, bueno, aquí no se aprecia con exactitud, pero más o menos aquí. Bueno, este es un corte sagital, no es un corte lateral, pero más o menos aquí, este surco, esta cisura, es la cisura central o de Rolando. Entonces, para Luria, las post-rolándicas, es decir, todas estas post-rolándicas, las que están después de la cisura de Rolando, ¿verdad? Porque aquí este sería el área 4, que este sería el surco post-central, que es el área 4, que es el área motora primaria, donde está el homúnculo de Penfield motor. Este es el homúnculo de Penfield, pero sensitivo. Todas estas áreas por-rolándica, no sería el área 4, sino el área 3, 1, 2. Todas estas áreas por-rolándica, porque el área 4 vendría aquí, sería motora, pero para Luria esta área 4 no pertenece a la segunda unidad funcional. Entonces, todo lo que es el lóbulo parietal, todo lo que es el lóbulo occipital y todo lo que es el lóbulo temporal hace parte para Luria de la segunda unidad funcional, tanto las áreas primarias, secundarias y terciarias, para tener en cuenta. Bueno, y la tercera unidad funcional de Luria, que se llama programación, control y verificación de la actividad. Luria dijo en el año de 1980 que exclusivamente estas funciones dependen de la actividad de la corteza prefrontal. Y se está refiriendo a qué, Luria. Se está refiriendo, lógicamente, a la corteza prefrontal, toda esta área. Esta área 24 no, porque esta área 24 es el cíngulo, el área del cíngulo superior. Solamente al área 9, 10, 11, hasta la 12, 13, 14, 15, pero específicamente la 10, la 11, la 9, la 46, la 47. Solo que en este lugar no se aprecia porque es un corte sagital y aquí se aprecia la 14 y la 32, que lo vamos a revisar también. Bueno, seguimos con Luria. ¿Por qué es importante Luria? Porque fue el primero que habló de la programación, control y la verificación de la conducta o de la actividad en la corteza prefrontal, que es lo que hace. Ese tema que tienen las personas del TDAH, por ejemplo, que es un desorden en los neurotransmisores D4 y D5, dopaminérgicos, lógicamente, es un problema de la corteza prefrontal. Ese problema que tienen las personas que son impulsivas, que no pueden regular la conducta, está relacionado con las alteraciones en el área más o menos 11 y 47, que son las áreas orbitofrontales de la corteza prefrontal. Las personas que no se regulan, que tienen control de la ira, que son coprolálicos, tienen esta dificultad en el área 11 y 47, que son áreas orbitofrontales. No voy a decir que la persona tiene una patología de
como un síndrome disejecutivo, pero sí llama la atención porque lógicamente este es el problema más o menos del funcionamiento ejecutivo, ¿no? Las personas que tienen problemas más o menos en la concentración, que tienen más o menos problemas en la metamemoria, en la memoria de trabajo, que les cuesta planificar, más o menos tienen alteraciones en el área 9 y 46, que son las áreas dorso, laterales frontales y frontolaterales. Entonces, son datos para que tengan en cuenta. Bueno, seguimos con este tema. Ese era Luria, ¿no? Quien es el padre de la neuropsicología. Además, Lesat, en el año de 1983, 3 añitos después, se refirió al funcionamiento ejecutivo para distinguirlo de funciones cognitivas que explican el cómo de las conductas humanas. Es importante este concepto de Lesat porque antes se entendía o se comprendía de que el lenguaje era una función ejecutiva, de que el pensamiento era una función ejecutiva, de que la memoria era una función ejecutiva, de que la atención es una función ejecutiva. Lo que hace la función ejecutiva es regular los procesos del lenguaje, pensamiento, memoria, atención. Lo regula, ¿sí? Cómo se ejecuta. Mas no son una función ejecutiva, sino que la función ejecutiva regula cada uno de estos procesos, que es muy diferente. Adam Baddeley, quien es una persona que me gusta mucho, Adam Baddeley, que fue el primero que habló cerca con Tulving de los procesos de memoria, ¿no? De los componentes de memoria, corto, mediano, largo plazo. También fue el primero que acuñó por primera vez, que habló específicamente del síndrome disejecutivo. Óiganse bien, les habló del funcionamiento ejecutivo perfecto, pero Adam Baddeley habló del término de síndrome disejecutivo para referirse lógicamente a una alteración que se da por una falla en alguna de las neuronas por daños axonales difusos. Cuando yo digo daño axonal difuso es porque se rompen las neuronas, más o menos los axones. Hay ruptura de los axones como coger una vara y partirla por la mitad. Así se rompen las neuronas en los axones. Y entonces se genera el síndrome ejecutivo, lógicamente es en la corteza prefrontal. Bueno, en 1923 más o menos se describe de forma específica por este señor Foucher, que nos habló del síndrome del lóbulo frontal para complementar lo que decía Adam Baddeley, y ya comienzan a hablar de la correlación de la patología frontal con algunas conductas que no estaban relacionadas con el lenguaje, la memoria o déficits sensoriomotores. Pero no, mira, es que no tiene problemas de memoria, no tiene problemas sensoriomotores, no tiene problemas de lenguaje, es que el paciente habla bien, se expresa bien, codifica bien, decodifica bien. Sí, pero tiene una falla en el comportamiento, ¿sí? Tiene una falla en el comportamiento, tiene una falla en la personalidad. Antes era una persona pasiva, ahora es una persona agresiva, antes era una persona responsable, ahora es una persona irresponsable. Sí, era una persona que acataba la norma, ahora no acata la norma. Sí, es más, tiene un lenguaje hasta pseudo psicótico. Cuando uno dice pseudo psicótico o pseudo psicopático, es que la persona pareciera que fuera psicópata, pareciera que fuera psicótico, pero es una falsedad. Es una falsedad en tanto no cumple todos los criterios del DSM, para decirlo. Cuando uno dice, uno tiene un amigo que de pronto sale con sus cosas raras, no, que me creo Spider-Man y comienza como a trepar paredes y a hacer cosas extrañas, ¿no? Entonces, esos son comportamientos pseudos, psicóticos, lógicamente no cumple el criterio, pero uno dice, epa, siempre está haciendo lo mismo, pasa algo, ¿no? Pero no se rompe ese vínculo con la realidad, que es lo que hace que aparezca la psicosis. Bueno, tenemos acá
Dejamos aquí, seguimos, que son las... No quiero robarles tiempo a los que han desayunado, a los que no han desayunado. Vamos a dejar acá y seguimos. Me recuerdan que quedamos por aquí por este aporte de Goldstein del 44 para yo saber. Y este es un tema bien bonito. Vamos a ver el caso de Phineas Gage. Ojalá lo averigüen este caso de Phineas Gage para que puedan aportar en clases y hablarlo. Que sea yo solamente. Vamos a hablar sobre todo esto. Y luego que terminemos esto, hablamos de la alteración del juicio, raciocinio y demás cosas. Listo, profe, gracias. Muchas gracias a Listo, ustedes. profe, muchas gracias. No, estas diapositivas no las voy a compartir hasta que yo termine de socializarlas, como siempre. Profe, Y muchas luego, gracias. Bendiciones. bendiciones a ustedes. Cuando yo Listo, profe. bendiciones las termines de socializar, las comparto con todo el gusto. Antes no. Dios los bendiga a todos. Dios los guarde a todos. La clase la subo. Igualmente, profe, La, bendiciones. Amén, profe, igualmente. gracias. Chicos, la clase la subo en unos minutos para que los que no pudieron conectarse la puedan revisar. Aunque se habló poquito, digamos, de temas ejecutivos, la voy a subir porque se habló un poco, ¿no? Entonces, para que no se pierdan los demás compañeros.